Sí, como ella dijo, sí, yo quiero que ella se vea reflejada en mí. Yo también me siento súper orgulloso de ella. Cuando ella habla de mi principal sueño, es porque yo la vinculo a las dos con mis proyectos. O sea, Krishna te puede hablar de seguridad perimetral, ella te puede hablar de todo porque yo le explico lo que yo quiero en la sociedad para que ellas cuando vean un problema sepan identificarlo, para que se cuiden en la calle. Ellas han aprendido a cocinar, pero yo le dije que no aprendan. Oye, ay no. Claro, pero yo es bueno yo cocinar. las instaba a que no aprendieran. Que sean independientes. Sí, pero que no fueran, que fueran competitivas en sentido general, no solamente claro. en el capítulo de amas de casa. Claro, no quería que fueran eso de acuerdo, y no lo son ninguna. Y entonces, Krishna tiene muchas influencias mías. Y habla así de mis proyectos, también Daniela, porque yo las pongo, no solamente que les explico, yo las pongo a participar. En el proyecto, en el piloto de que estamos trabajando de seguridad perimetral para San Luis, ella ha sido un factor clave en el enfoque, en la discusión, en los temas de cómo eso se debe realizar. Y me siento también súper orgulloso de ella. Qué bien, a mí me conmovió mucho. Yo recuerdo durante un tiempo que tu horario en Sol de la Mañana iniciaba después de llevar a tus hijas a la escuela. Yo la buscaba. Ese tiempo tú no lo negociabas. Y algo importante también, porque mis hijas nunca me han visto borracho. Nunca me han visto llegar a deshora. Yo puedo llegar a deshora porque estoy ocupado, porque estaba de viaje, pero ellas nunca me han visto a mí nunca me han visto tener una acción de violencia contra nadie. O sea, yo creo que he sido un referente para ella, idóneo, y ellas tienen un marco de actuación en mí. Si ellas necesitan una referencia de comportamiento, la tienen en mí porque yo he tratado de ser un padre. He tratado de ser un padre con ella como lo fueron conmigo, ¿entiendes? Y yo creo que se debe a eso. ¿Y qué practicas de deporte? Hago la cuerda, juego baloncesto, me gusta muchísimo. Ahora estoy nadando mucho. Okay. Nada. Ahora estoy nadando mucho, hago crossfit y kickboxing, todo eso, porque en el techo de mi casa es que lo aprovechas. Ok, te quiero hacer ahora varias preguntas breves. Tú te distanciaste del presidente del PLD, de dirigentes del PLD, pero sí. Tú no te has despedido, tú no has renunciado al partido, es que todavía, o sea, tú mantienes como el cordón umbilical. No, lo que pasa es que para mí eso es irrelevante, o sea, el vínculo que yo tenía con el PLD no era político, era familiar, porque yo me hice adulto en el PLD. O sea, cuando yo iba al PLD, yo iba en bicicleta, con pantalones cortos. Mi sueño era escribir en ese periódico porque por lo que yo admiraba a don Juan, por los cuentos. Es por los cuentos primero, de Luis Pie fue el primero que yo leí. Entonces, cuando yo veo lo que el PLD, que primero me formó, yo no aprendí a estudiar como yo estudio con el pensamiento crítico que yo tengo en la escuela. En la escuela no enseñan pensamiento crítico. Fue en el PLD. Fue en el PLD, eso es muchísimo. En la escuela te enseñan a repetir lo que está. A memorizar, pero ese pensamiento crítico que yo tengo, que tú ves que en el programa yo le busco la quinta pata al gato en todos los temas, eso es pensamiento crítico de vos. Pero ya el PLD entonces, tú no vuelves. No, porque dejó de ser lo que era. De hecho, yo no he escrito esa carta porque yo lo considero tan irrelevante, o sea, honestamente hablando. Okay. Porque la decisión que yo tomé, que la tomé, se lo dije a ellos y luego lo dije en el programa, era porque yo tenía en los números internos, el 67% quería que yo fuera el secretario general. El 67%. Entonces, ¿qué hicieron? A los que tenían derecho a voto, les quitaron el derecho a voto argumentando la pandemia. Entonces, nada más votaron los del Comité Central, o sea, los más cercanos a Danilo. ¿Y entonces a qué partido vas a pertenecer ahora? Ahora mismo estamos trabajando alguna propuesta que están sobre la mesa, la estamos considerando, pero yo no me veo en un partido tradicional. ¿Por qué? Porque esos partidos históricamente se agotaron. ¿En el PRM no te ves? No me veo en ninguno. Oye, ¿por qué? Y esto es muy importante. Los partidos de República Dominicana tienen una agenda de necesidades de primera y segunda generación de derechos. Ya vamos por la cuarta generación de derechos y mirando a la quinta.
Tú ves cuando mi hija habla de derechos de los animales, eso no es algo simple para ella. Ella está comprometida con eso. O sea, en las nuevas generaciones, los animales son fundamentales, el medio ambiente también. No es algo que te lo dicen y ya, no. Es que si tú te pones a ver las redes sociales, cuando hay un maltrato animal, eso se vuelve viral de una vez, la gente no lo tolera ya. Entonces, ningún partido en República Dominicana tiene una agenda de derechos de los animales. ¿Tú lo has visto? No, porque su agenda es que libertad, que trabajo, que el costo de la vida, que vivienda. Bueno, la mayoría de esas cosas, la clase media la tiene resuelta, si no, no es clase media. Entonces, la propuesta es crear una nueva organización. Yo me veo vinculado con un partido, con un proyecto político que tome en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, las corrientes de pensamiento del siglo XXI, y segundo, los derechos de tercera, cuarta y quinta generación, o sea, los derechos realmente colectivos, que son los que le interesan a la clase media, que para mí es lo que somos mayoritariamente. Ya República Dominicana es un país de clase media, y yo quiero representar esa clase media en política. Ya yo no me veo cargando bandera ni levantando consignas, no le veo sentido a eso. ¿Y estaría dispuesto a trabajar en la formación de esa nueva organización política, aunque no tenga oportunidad electoral? Bueno, la tengo diseñada. Plazo? Yo la tengo diseñada. De hecho, yo la diseñé para el PLD. Para el PLD yo me fajé a estudiar y trabajé un concepto de partido para el siglo XXI. Pero como ellos me hicieron lo que me hicieron, yo recogí mi proyecto y me lo llevé. De hecho, yo se lo llegué a presentar a una comisión. Y ellos vieron eso. Me lo llevé y lo tengo ahí. Entonces, he seguido trabajándolo. Cuando aparezca la oportunidad, estoy casi en el borde ya de una importantísima negociación política con el Partido Verde, lo puedo decir, de Antolín Polanco, que es una franquicia internacional, el Global Greens. Es una franquicia como si fuera... ¿Tú has visto, por ejemplo, qué franquicia podemos citar que sea simbólica aquí? Hay muchas, pero la mayoría son de comida rápida. No quería poner un ejemplo de comida rápida, pero en realidad son franquicias. Vamos a poner McDonald's, que es un símbolo. Pero esto es un partido. Se llama Global Green. Es un partido verde. En Europa está en todos los países y aquí está en República Dominicana, reconocido por la Junta. Yo entiendo que el Partido Verde, como agenda sola en República Dominicana, no impacta. Porque hay otras necesidades. Entonces, pero me encanta la plataforma como ellos trabajan la política, nada más hay que agregarle otro componente. O sea, que esa puede ser una vía. Exactamente. Y si no en el 24, más adelante, oportunidad. Sí, y otra cosa que sí también creo, el 60.4 de los dominicanos tienen 32 años o menos. Entonces, para el 2024 y para el 2028, eso va a aumentar. La República Dominicana se está convirtiendo en adulta joven mayoritaria. Y ayer murió Mikhail Gorbachev. Después de la caída del muro de Berlín, que fue uno de los impulsores, que se liberó el internet, ha nacido una nueva generación. Yo le llamo nativos digitales, otros le llaman millennials, otros le llaman generación Z, generación pantalla, yo le llamo nativos digitales. Y esos nativos digitales hablan un código. Y ese código hay que llevarlo a la política. Porque la política ahora mismo no está dirigida hacia ellos. A Abinader lo escogieron 2 millones de personas. Y somos como 12. Claro. Y ahí yo creo que hay un nicho. ¿Por qué el PLD nunca asumió tus proyectos? Gobierno digital, o sea, ahí tomó unas iniciativas, pero no tu proyecto. Seguridad perimetral tampoco, ¿por qué? Uno no entiende. Mira, por eso. lo mismo que no han asumido proyectos como Botón de Pánico, que ya tengo 8 años trabajándolo, alimentación inteligente, doble jornada de trabajo, seguridad perimetral, es un pensamiento disruptivo, es un pensamiento que no es de continuidad, es que tú niegas lo que existe. Y cuando tú vas donde una persona que tú le estás diciendo, mira, todo lo que tú sabes de seguridad no sirve, por eso tenemos los resultados. Tú le estás diciendo a él que se deshaga de lo que él es, de lo que él cree. Y eso es muy difícil teniendo el poder él. Tú le estás diciendo, mira, la política que tú tienes en materia de seguridad no sirve, la política no puede estar concentrada en policía, tiene que estar concentrada en garantía de derechos y prevención.
Entonces yo pienso que ese es el principal obstáculo. Ahora, ¿por qué a mí me gustan mis proyectos? Porque generan eso. ¿Tú entiendes? ¿Por qué ahora lo generan extraño es que ni siquiera lo aplicaran como proyecto modelo en un barrio específico, en un sector y Danilo específico? me dijo a mí que lo íbamos a hacer, pero después vino la división y el tema de la reelección y todo se volvió tan caótico. Pero ahora el presidente me ha apoyado en un proyecto piloto y yo también pienso, Marilena, que los proyectos hay que madurarlos. O sea, yo pienso que una iniciativa innovadora genera la resistencia de la fortaleza que quiere sustituir. O sea, si tú quieres sustituir un paradigma débil, no va a haber mucho problema. Pero cuando tú quieres enfrentar un paradigma fuerte, en este caso la cultura policial que sembró Trujillo en el 1937, tú sabes la resistencia que hay ahí para tú desplazar ese modelo, la fuerza que tienes que hacer. Claro. Entonces, eso es un proceso. Yo no creo que ya hayamos agotado nuestro tiempo de producción. Sí, Dios mío, se quedaron muchísimos temas en agenda, pero en otra ocasión. Y yo me voy a atrever a despedirme de La Luz de una manera que yo creo que a él no le va a gustar, porque él parece que no cree en Dios, no le gustan esos temas, pero yo me voy a despedir de él. No puedes eso así. Entonces pues tenemos que hacer un programa. No, porque yo no he dicho eso, Marilena. ¿Tú lo crees que en yo Dios? digo es... Tú vives discutiendo con Eury cada vez que menciona un versículo. Porque yo no puedo aceptar. Ajá. Yo no puedo ¿Y dónde estaba Dios cuando el terremoto de Claro, Haití? ¿Y dónde estaba Dios cuando lo oye, de Carla Maciel? ¿Dónde estaba Dios? Claro, cuestionando a Dios. ¿Cómo Dios permite que maten a una niña de 12 años falsémica y que la violen? ¿Cómo lo permite? Pero el libre albedrío. No, ¿por qué no nos quita el libre albedrío? Y ya, y resolvieron todos los problemas. Entonces, para terminar, te voy a decir algo. ¿Tú sabes lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Mira, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? A nosotros los hombres nos hace imagen y semejanza de él, pero él es hombre. Pero a la mujer la saca de una costilla de nosotros. Nosotros decimos Padre, Madre, Dios. Entonces, Diosa. cuando yo me pongo a estudiar, yo me doy cuenta de lo siguiente. Te quiero dejar esta idea en la cabeza y a tu audiencia. Brevemente, por favor. Oye, el universo tiene 13.600 millones de años. Eso es lo que se ha estimado. El Sol tiene 5.000 millones de años. Le quedan 5.000. Se ha gastado la mitad de su calor. La Tierra tiene 4.500 millones de años. La vida en la Tierra, la vida primitiva, procariota, de una sola célula como empezó, tiene 3.500 millones de años. 3.500 millones. ¿Tú sabes cuánto tenemos nosotros, los humanos? 150.000 años. Entonces, si nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, Él priorizó una bacteria hace 3.500 millones de años y no a nosotros. Dime, nosotros somos los últimos en llegar a la fiesta de la vida. Entonces me despido de La Luz con un namaste. Viene del sánscrito, es una reverencia. La divinidad en mí honra, saluda y bendice la divinidad en ti, porque yo creo que todos tenemos una chispa divina. Al final yo creo que sí, que somos a imagen y semejanza de Dios. Que viva la diversidad de pensamiento, ¿verdad, La Luz? Bien, pero también una mariposa es la imagen y semejanza de Dios. Toda la creación. Beta. Toda la creación. Si somos todos, está bien. Toda la creación. Porque nosotros venimos aquí. Y la piedra. Hoy nos ponemos al aborto aquí, ¿verdad? Y después vamos al boga boga y nos comemos ¿cómo se llama eso? Un lechón, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? A mí me da asco. Un cerdito. Sí. Entonces el cerdito no tiene derecho. Así Nosotros nos ponemos al aborto aquí ahora mismo y cambiamos de escenario, allí vamos y nos metemos un cerdo y nos lo comemos entero. Y a ver, yo digo, ¿qué contradicción es esa, vieja? Y le doy gracias a la vida de la oportunidad que me ha dado de conocerte a través de Sol de la Mañana, de conocerte a ti, a Niurka, a Krishna y a Daniel, que han creado una familia bellísima y éxitos para todos. Gracias, La Luz. Bien. Gracias a ustedes por su atención y hasta la próxima entrega de Ser Humano.